Bien, vamos a trabajar ahora entonces con el pasado simple en conjunto con el pasado perfecto. Recuerden que el pasado perfecto siempre tiene que darse en contexto de una acción que ya está en pasado, porque este nos va a describir un suceso pasado anterior a otro suceso en el pasado. Vamos a ver algunos ejemplos y recuerden esto de copiarlo en la carpeta. Con ambas opciones, de pasado simple, pasado perfecto, y entre todos vamos a ir viendo cuál en cada caso es la opción correcta. Entonces, si tenemos más de un suceso en el pasado y estos sucesos ocurrieron en distintos momentos en el pasado, vamos a ver que el más lejano, el más antiguo, le corresponde el pasado perfecto, mientras que el más cercano, el menos antiguo, va a ser pasado simple. Primer ejemplo. I didn't recognize, o la otra opción sería I hadn't recognized, ven que pasado simple, pasado perfecto, Susan, because she changed, o she had changed a lot. Ok, tenemos que ver entonces qué acción es más antigua. ¿Sí? ¿Qué acción es más lejana en el tiempo? Que no reconocí o que no la había reconocido a Susan porque ella cambió o había cambiado. ¿Qué es más lejano? ¿Que no la reconocí o que ella cambió? Que ella cambió. Entonces, si ella había cambiado mucho en el pasado y por eso yo no la reconocí. Pasado simple, marquen, esta sería la opción correcta. I didn't recognize Susan, no la reconocí, pasado simple, because she had changed a lot, porque ella había cambiado, pasado perfecto, había cambiado mucho. Dos acciones en el pasado, una, la del pasado perfecto, anterior a otra acción en el pasado. Si esto sucedió ayer no la reconocí porque había cambiado mucho. Un punto que quiero aclarar, recuerden que, fíjense, estamos trabajando con las formas negativas en esta parte de la oración. Pasado simple se niega con el didn't, ya lo recuerdan, pero recuerden que el verbo cuando va el didn't va en infinitivo, no va en pasado. Mientras que en pasado perfecto el verbo va a ir siempre en pasado participio o tercera columna, ya sea afirmativo, negativo o pregunta. Bien. Otro ejemplo, y este es muy curioso. Mark had a terrible headache, un terrible dolor de cabeza, because he had a difficult day. ¿Esto que les parece medio insólito de tener dos veces had? Es posible porque recordemos, had solo como verbo significa tener y en pasado es Mark tuvo, tenía o tuvo, el pasado del verbo tener, mientras que el pasado perfecto se forma con had como auxiliar, o sea, el verbo haber y el verbo tener. Entonces, había tenido, tuvo o había tenido un terrible dolor de cabeza because he had a difficult day. Tuvo o había tenido un día difícil. Bien, ¿qué sucedió antes? Había tenido un día difícil, ¿no? Como consecuencia del día difícil, tuvo un terrible dolor de cabeza. Entonces, had, respuesta correcta aquí. Had, había tenido un día difícil. Y en esta, el pasado simple, past simple, had a terrible headache. Márquenla ustedes, ¿sí? Tuvo un día difícil tuvo un dolor de cabeza porque había tenido un día difícil. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver un par de ejemplos más de este tipo, así después pueden trabajar ustedes con la actividad. Bien, y ahora vamos a los últimos ejemplos, siempre con opciones de pasado simple, pasado perfecto. Vamos a descubrir qué acción de las dos que tenemos es más lejana en el pasado. Ok, vamos con la 3. After all the lies he told or had told, nobody believed or had believed his story. Después
después de todas las mentiras que él dijo o había dicho, nadie creyó o había creído en su historia. Ok, ¿qué sucedió antes? ¿Qué sucedió antes? Que la gente, que nadie, en realidad, nadie creyó o que contó muchas mentiras. Que contó, que dijo muchas mentiras, ¿no? Entonces eso es más lejano. Entonces acá usaríamos el pasado perfecto, porque había dicho mentiras, es anterior a que nadie le creyó. Pasado simple, nobody believed his story. Nadie le creyó, pasado simple. ¿Por qué? Porque antes él había dicho muchas mentiras. Marquen entonces, correcto pasado, perfecto acá, had told, pasado simple acá. Bien, esto lo copian ustedes en la carpeta y marcan la opción correcta, ¿ok? Vamos con esta otra. As soon as he finished, or had finished dinner, he had sat down to watch TV. Bien, tan pronto como él terminó o había terminado de cenar, se sentó o se había sentado a mirar la tele. ¿Qué sucedió antes? O sea, más atrás en el tiempo. Tan pronto, fíjense que acá hay una palabra, una frase que nos ayuda. Tan pronto como él had finished, había terminado, se sentó a mirar, se sentó. Pasado simple, aquí se sentó a mirar la tele, tan pronto como él había terminado. Entonces, había terminado, primero había terminado de comer. Unos minutos después se sentó a mirar la tele. Pasado perfecto, más antiguo, pasado simple, más cercano. Pasado perfecto, pasado simple. Y la última tenemos una pregunta. Fíjense, es una pregunta con una única opción. Did you visit or had you visited this park before? Pero acá hay una palabra que nos ayuda, ¿no? El this, este parque, o sea, significa que el que le hace esta pregunta al otro, esas personas están en el parque en ese momento, ya habían llegado a ese parque. Entonces, antes de este momento, ¿no? de que estamos ahora, de haber venido acá, ¿lo visitaste o lo habías visitado? La opción correcta es pasado perfecto, porque lo habías visitado antes de hoy, de haber llegado hoy al parque, ¿se entiende? Le estoy preguntando si alguna vez, antes del día en el que estoy haciendo esta pregunta, en el parque, había visitado este lugar. Entonces, la respuesta correcta es pasado perfecto. ¿Lo habías visitado? Fíjense que hay palabras que yo marqué, como before, una frase as soon as y after. After es después, as soon as tan pronto como, y before antes. Estas palabras nos ayudan entonces a ordenar un poco también las ideas, de entender cuál sucedió antes y cuál sucedió después, siempre en el pasado. Bueno, van a encontrar tarea en el Classroom para completar oraciones, hacer también unas que hay que relacionar, siempre con los dos, el pasado simple y el pasado perfecto.